Lo que vamos a hablar en el día de hoy, el hermano Perkin me pidió, una noche, me pidió que viniera y que hablara con ustedes acerca de unos temas que están dando, acerca de lo que son las relaciones. Yo me imagino que el tema sería relaciones humanas. Entonces, porque las relaciones humanas no escapan a las relaciones en la iglesia. ¿Por qué? Porque las relaciones humanas son las relaciones, y valga la redundancia, que tienen los seres humanos en cualquier ambiente o que se encuentren. Y la iglesia le permite un ambiente de relación y vinculación. Por esa razón, entonces, el tema que es las relaciones del pastor y su rebaño, yo he querido que me permitan, ¿cómo vamos a hacer el control? Porque yo la hice tipo presentación, entonces no tengo un control. No hay un control. No, es que tiene salto. Dale a la anterior para que tú veas. Esta tiene, fíjense, miren lo que yo quiero señalar. Lo que estoy señalando es que las relaciones de pastor y su rebaño, yo quisiera presentarla con una anécdota, o mejor dicho, con una analogía. La analogía que vamos a examinar, que vamos a tratar de conversar en esta noche con ustedes, lo que va a hablar acerca es del pastorado. Relación, lo que significa es que usted y yo tenemos comunión. La comunión que existe entre el pastor y las ovejas tiene que estar establecida a través de lo que la Biblia enseña. Las relaciones en la iglesia, las relaciones en el cuerpo de Cristo, no pueden estar establecidas por normas y valores que establezcan los seres humanos. Nosotros tenemos normas de relación que están regidas por la palabra de Dios. ¿Cómo se llama eso en la Biblia? La relación entre pastor y oveja se conoce con el nombre de pastorear. El verbo de interactuar que tiene el pastor con las ovejas, ¿cómo se llama eso? Pastoreo. ¿Me entienden el asunto? Pastorear no es más que la interacción que hace el pastor con las ovejas. ¿Cuál entonces es la relación que tiene el pastor con las ovejas? ¿Cuál sería la relación entre el pastor y los creyentes? Aquí le pongo una imagen que en muchas iglesias es ese tipo de relación. El tema entonces que yo quiero tratar con ustedes, yo quiero que este tema, tratarlo bajo el título de el pastoreo del rebaño. O sea, el título que le vamos a dar, el tema es las relaciones entre pastor y creyente. Pero el título que yo le voy a dar para exponerle a ustedes esto es el pastoreo del rebaño. Exactamente. ¿Entendido? O sea, lo que vamos a utilizar es la figura de Cristo pastoreando a sus ovejas. O sea, tenemos un pastor, un líder, que él se va a relacionar con los creyentes que son sus ovejas. Ahora, ¿por qué razón yo quiero establecer esta alegoría para que pueda ser entendida? Primero, que entendiendo la metáfora bíblica con respecto a lo que es el pastoreo y el rebaño, podremos comprender mejor la más sana relación entre ambos, o sea, pastor y oveja, en la iglesia. Y en segundo lugar, porque todos los títulos y metáforas utilizadas para describir el liderazgo espiritual y sus relaciones, la más apropiada de todas que podemos buscar, ¿sabe cuál es? El pastor y el rebaño. Por esas son las razones. ¿Qué tiene que hacer entonces un pastor? Pastorear las ovejas, pastorear el rebaño que Dios le ha dado. Él debe dedicarse a eso. Ese es lo que él debe hacer. Su trabajo, después que él decide entrar en este ministerio,
lo que tiene que hacer es dedicarte a eso. Por eso, como pastor, yo planteo o hablamos lo siguiente, que como pastor, el pastor debe de guardar el rebaño para que para que nadie se desvíe, si guiarlo, como dice la palabra, a pastos verdes, y que la palabra de Dios abunde en ellos, que se alimenten con la palabra, y además que ellos sirvan de protección a la iglesia. ¿Cómo sirven de protección? Defendiéndolo contra los lobos. Por eso pongo esta figura de lo que es como pastor el hacer. En los Hechos, el capítulo 20, versículos 28 y 29, allí tenemos que la palabra de Dios dice a través del apóstol Pablo: tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio del cual el Espíritu Santo os ha hecho obispo para que pastoreéis la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre. Sé que después de mi partida, dice el apóstol Pablo, vendrán lobos feroces entre vosotros que no perdonarán la grey. Si ustedes ven, entonces el trabajo como pastor no es más que guardar el rebaño para que no se dispersen, guardarlos y llevarlos a verdes pastos, que es darle la palabra, y cuidarlo de los lobos rapaces, cosas que entran en la iglesia. Por lo tanto, entonces, el apóstol Pedro en el capítulo 5, versículo del 1 hasta el 3, me gustaría que abriésemos su Biblia allí. Yo felicito a los jóvenes de este lado, porque hicieron su trabajo con Santiago. Lo de este lado, síntesis. ¿Oyeron? Síntesis. Lo que hay que aprenderse, porque yo estoy seguro, voy a hacer un paréntesis, que los que contestaron aquí, muy bien, los felicito, se paraban y me daba cuenta que empezaba, mire, se quedaban así. ¿Y saben lo que hacían? El 1, el 2, el 3, el 4. Por cierto, esa memoria ya no se necesita en este tiempo. Pregúnteme lo que usted quiera. ¿Se entiende eso? Entonces ya no necesita mucho esa memoria, pero lo felicito. Excelente, mis hermanos. Pero hay una materia que se llama síntesis, que le enseña por párrafo. De tal párrafo a tal párrafo, versículo, versículo. ¡Pa! ¿Qué es lo que habla? Fulano. Usted vio la pregunta que hizo la jovencita, ¿no es verdad? Eso está muy bien, pero no se puede preguntar, ¿no es verdad? No se puede preguntar. Porque es memoria. Pero en síntesis, usted aprendería eso. Yo lo que estoy haciendo es promoción para que vengan a la clase de síntesis, los que no han cogido la clase de síntesis. Eso es lo que se le enseña. De tal párrafo a tal párrafo, habla de tal cosa. Entonces ya yo sé qué habla ahí y yo busco los versículos. Es más fácil. Cierro el paréntesis. En el párrafo que estamos leyendo, del 1 hasta el 3, Pedro escoge esta metáfora del pastor. Al igual que yo, Pedro, o mejor dicho, yo al igual que Pedro, cojo la metáfora. ¿Sabe lo que significa la palabra metáfora, no verdad? Metáfora es una comparación con algo imaginario que tiene una enseñanza. No es real lo que está enseñando, pero sí es de una experiencia vivida de la realidad. No es real el hecho, pero sí lo que él menciona. Entonces la metáfora que Pablo utiliza aquí es la del pastor y las ovejas. Y vamos a leer, yo quisiera que si alguien, como ustedes están en la Reina Valera, versión 60, y yo estoy ahora haciendo un ejercicio, últimamente, hace los últimos 2 años de mi vida, que estoy tratando de ver si me aprendo la Biblia de nuevo, pero en la versión Las Américas. Y por eso estoy ahora estudiando las Américas de nuevo. Entonces, si usted tiene la Reina Valera, joven, ¿me la puede leer, por favor, hermano? ¿Qué versión es esa? 45. Bueno, pero es Reina Valera. 95 son 2 o 3 palabras nada más. Ruego a los ancianos. Ejemplo de rebaño. Es lo mismo, si ustedes se dan cuenta. Ahora, lo que yo quiero que tengamos aquí es el principio de 3 cosas que el apóstol Pedro quiere señalar. Aquí lo que el apóstol Pedro nos quiere señalar es que él escoge esta metáfora
para que nosotros podamos ilustrarnos de tres cosas fundamentales. Ahí yo saco tres cosas fundamentales. La primera, el objetivo primario del pastorado. ¿Para qué Dios puso un pastor en la iglesia? O pastores en la iglesia. ¿Alguien puede decirme? Yo siempre miro la muchacha cuando hago preguntas, porque los varones son muy brutos. Las muchachas son más inteligentes. Aprendan, aprendan. Vamos, dígame, varón. ¿Cuál es el objetivo? Sí, claro, de ahí que lo vamos a sacar. De ese. ¿Cuál es el objetivo primario? Una palabra. ¿Qué es lo que hace? Apacentar la grey. Y esa palabra la vamos a estudiar. El objetivo primario significa primordial, lo primero que tiene que hacer, es apacentar la grey. Él tiene que hacer eso. O sea, que el pastor que no apacenta la grey es un pastor ineficaz. No está cumpliendo con su ministerio. Y pero estamos en una relación. Es que, vuelvo y le digo, la relación del pastor con las ovejas depende fundamentalmente de su función. Él no puede relacionarse con la iglesia, solamente vincularse conociendo el equipo de fútbol, conociendo el equipo pelota, conociendo los negocios, conociendo... él puede hacer eso, pero eso no es su relación, ¿qué? Primordial. ¿Por qué quiero señalar esto así, tan práctica y llanamente? Porque muchos de los pastores en el día de hoy, del siglo XXI, como dice uno de los pastores, en el posmodernismo, usan mucho eso, ¿verdad que sí? En el posmodernismo, nosotros estamos utilizando mucho las relaciones, vinculando relaciones de amistad social, de amistad política y de amistad muchísimas cosas. Menos apacentando la grey. Su relación va a depender de esa cualidad específica. El segundo es dar consejos. Eso es lo que hace el texto. Nos da un consejo de cómo pastorear. No solamente nos señala que tenemos que pastorear al pastor, sino también que señala cómo hacerlo bien. Y en tercer lugar, de cómo no se pastorea. En esos versículos, que no lo vamos a analizar exegéticamente, eso es lo que Pedro quiere motivarnos a nosotros a que aprendamos acerca de esa metáfora del pastor y las ovejas. El objetivo principal o primario del pastoreo, da consejos de cómo pastorear y da consejos también de cómo no pastorear. En ese sentido, vamos a ver entonces el primero, el objetivo principal del pastoreo. Un pastor que no alimenta a su rebaño, no tendrá rebaño por mucho tiempo. Si usted no le da comida, se van a morir. Las ovejas saldrán a otro campo y posiblemente mueren en otro campo o lejos de usted de hambre. Esto es, como le digo, es una metáfora, metafóricamente hablando. Si lo llevamos a la práctica, el pastor que no apacienta a sus ovejas, que no alimenta adecuadamente a sus ovejas van a morir espiritualmente, en el sentido de que no van a crecer espiritualmente, y posiblemente llegarán, ¿sabe qué? A morir. Cuando digo morir, no estoy hablando de salvación, ni estoy hablando en el sentido de salvación. Estoy hablando del sentido de crecimiento espiritual. Y si no lo creéis así, ¿qué pasaba con la iglesia de Corintios? Es un buen ejemplo. Dice, ustedes tienen muchos dones, tienen muchas cosas, Yedito, pero ¿son espirituales? Y entre ustedes hay divisiones y hay esto, ustedes son carnales. Mire, hermano, cuando yo fui a vosotros no pude darle alimento sólido, la palabra jugosa, porque ustedes no están preparados. No solamente no están preparados, que no lo estáis todavía. Tuve que meterle el biberón de nuevo
con principios bíblicos y de nuevo enseñarle cosas. Entonces, el pastor que no se encarga de lo que es su pastoreo, de alimentar la grey, entonces la grey muere. Dios requiere entonces que los pastores que alimentan el rebaño tienen que hacerlo de manera efectiva. De hecho, la única habilidad que distingue, y óigame bien esto, la única habilidad que distingue que Pablo expuso en el libro de Primera de Timoteo y en Tito como requisito para el ancianato, ¿cuál fue? Que lo diferencia de el discípulo, el diácono. ¿Cuál es? El diácono y el anciano tienen muchos requisitos en el sentido moral y estructural. Tienen requisitos parecidos. Pero hay requisitos que solamente incumben única y exclusivamente como habilidad a los ancianos. Y uno de ellos, ¿sabe cuál es? Enseñar. Enseñar es precisamente pastorear, es precisamente nutrir, es precisamente como Pablo le enseñó cuando habló acerca de los dones especiales que le dieron a los hombres para la edificación de la iglesia. ¿Ustedes recuerdan esos dones especiales? Que se repartió a los hombres dones. A uno lo hizo ¿qué? Apóstoles. Por eso son uno. Y después los otros son en plural. Porque unos son únicos, exclusivos e irrepetibles. Eso es lo que significa la palabra uno. Eso está en el capítulo 4 del libro de Efesios. Uno irrepetible, apóstoles. Pero los demás fueron evangelistas y que si yo gay. ¿Y el último cuál es? Pastor. Tú me estabas diciendo ahorita. Te digo ahorita. ¿Pastor qué? Es que estamos en Santiago, ¿no? Estamos en Santiago. Pastor maestro. No dice pastor y maestro. La Biblia dice, original, pastor maestro. Todo el que quiere ser pastor o que anhela el obispado, tiene que tener la capacidad dada por Dios de enseñar. Porque el objetivo principal, fundamental del pastor para relacionarse con los hermanos, ¿sabe cuál es? La enseñanza. La forma de nutrir, el principio original es ese, la enseñanza. Y es lo que está careciendo cada vez más en nuestros días. La enseñanza de doctrina, la enseñanza de elementos sólidos de la palabra, el púlpito cada vez lo está careciendo. Los púlpitos ahora se llenan de personas que quieren dar grandes mensajes muy elocuentes y con mucha filosofía y arquitectura gramatical excelente. Y es como dice el señor Charles Jefferson, lo que saben en inglés, ayúdenme, así es que se llama, ¿no? ¿Verdad? Exactamente. Él dice en su libro de manual de Jones, dice él, la maldición del púlpito es la superstición de que un sermón es una obra de arte y no un trozo de pan y de carne. Porque el sermón, la predicación, lo que debe ser es un pedazo de carne y un pedazo de pan. ¿Sabe lo que significa eso? Que debe ser un ¿qué? Porque el principio, el objetivo fundamental del que predica, del que enseña, es nutrir. Y muchos de los predicadores están expuestos ahora en ser no dietistas de la iglesia, sino más bien artistas de la iglesia. En el capítulo 21 del libro de Juan, Jesús, en su encuentro con Pedro, expresó vigorosamente la importancia de alimentar a las ovejas. Y él usó 2 veces el término que se conoce con el nombre de Bocus. Bocus lo que significa es yo alimento. En el versículo 15 y en el versículo 17 de ese capítulo, él dice, Pedro, ¿me amas? Y al final, ¿qué dice? Apacienta mis ovejas, apacienta mi rebaño. En esos 2 versículos usa la palabra bocus y lo que significa es alimenta mis ovejas, alimenta mi rebaño, que Pedro posiblemente no pudo entender.
Por esa razón, entonces, el fracaso de alimentar al rebaño hace que un pastor se considere un pastor no apto para esta obra. El pastor que no alimenta a su rebaño es un pastor que no está apto para hacerlo. Y de hecho, Jeremías en el capítulo 23 y también Ezequiel en el capítulo 34 señalan precisamente esto. Yo no voy a leer porque es bastante, pero Jeremías dijo, ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi prado. Y termina diciendo el Señor una promesa, pondré sobre ellas pastores que las apriesen, que la apriesen. Ya usted sabe. Y nunca más tendrán temor, ni tampoco tendrán falta de esto. Porque el pastor tiene que cumplir eso. Finalmente, en este sentido, ¿cuál es entonces el objetivo principal del pastoreo? ¿Cuál es el objetivo principal del pastoreo? Alimentar el rebaño. De ahí surge entonces, ya esto sería otro tema, ¿se justifica un pastor que no estudie la palabra? ¿Se justifica un pastor que esté dando mensajes sin sustancia teológica, sin profundidad espiritual? No. Todo pastor tiene la responsabilidad de estudiar la palabra, porque él es el que tiene que llevar a la iglesia, a los creyentes, esa relación. Y el primer vínculo que debe crearse del pastor a los creyentes es ese. Por lo que vamos a ir a ver ahora. Miren qué interesante. Lo primero, que la meta del pastor no es agradar a la oveja, sino que, segundo, no es hacerle cosquillas. Mire qué contento se puso él. Muchos pastores están haciendo eso, ¿sabes? Una canción que canta, yo no sé si la cantan aquí, yo sé de Giovanni que dice que prohibirlo. Ven a la casa de Dios. ¿Ustedes saben la historia de esa canción? ¿Saben dónde la cantan? En la casa de cristal. Ese fue que la formó. ¿Sabía dónde está la casa de cristal? No, la cogió otro. El pastor original de esa casa, que era traer todos los inmigrantes de Estados Unidos, de Miami, cosas, lo traía todito. Júntense aquí, están toditos ahí. El pastor peleó con su hijo, el hijo dividió, el pastor se murió, él se quedó con eso, perdió porque se metió en una cuestión, y entonces el otro. Esos no eran pastores, ¿verdad? La iglesia, mire cómo dice el hermano, eso no quebró, porque es verdad, esa palabra no entra en el organismo de la iglesia de Cristo. Quebró, eso es un negocio que quiebra, pero la iglesia no quiebra, ¿no es verdad? No debe quebrar, pero esa quebró, porque era qué. Entonces ven a la casa, eso vamos a quitarlo, eso hay que quitarlo, yo porque eso lo traje. Qué bueno, sí yo sé, yo le digo Giovanni. Segundo entonces, no es hacerle cosquilla, ay los hermanos, qué lindo, mira, ay tú estás en el último modelo, que sí, okay. No es eso lo que tiene que ser el pastor. Ustedes no sé si han oído a Giovanni, que dice, yo no estoy aquí para que ustedes se sientan bien. Ustedes no lo han oído que lo dice. Y es verdad, hermanos. Y mucho menos, tercero, no debe ofrecer ligeros aperitivos, abrebocas. ¿Sabes lo que son aperitivos? Bocadito, abreboca se llama, que te ponen mucho hacia adelante para que tú te vayas y cuando venga la comida de verdad ya tú no tengas hambre. Ese es el truco de eso. Entonces mire, ligeros aperitivos de leche, sino comida sustanciosa de verdad bíblica y sólida. En la iglesia tiene que predicarse Biblia de verdad. Porque si no, entonces, próximo, dale.
el que fracasa en alimentar el rebaño no es apto para ser pastor. Y si él fracasa en eso, entonces en vez de convertirse en un pastor, lo que se convierte, miren qué, dele. Y de eso hay mucho, ¿no es la que sí? Pastores que son, en vez de ser pastores, lo que son es showmen, ¿es que se llama? Entonces, repitiendo, ¿cuál es el objetivo principal que el Pedro expone en estos 3 versículos? Del pastoreo, apacentar. ¿Qué significa la palabra apacentar? Bocus, alimentar. ¿Cuál es el primer y el principal objetivo del pastor? Alimentar. El pastor que no alimenta a su grey no se está relacionando con ella, porque esa es la relación que Dios quiere que haga. Segundo, ¿cómo pastorear? Es lo segundo que vemos del apóstol Pedro. Además de alimentar, el pastor tiene 2 responsabilidades primarias para con su rebaño. Y estas sí son importantes. Y van a entrar más en el ambiente de la relación. Lo primero, ejecutar el cuidado o ejercitar el cuidado de las ovejas. Cuando digo ejercitar el cuidado de las ovejas, ¿saben a lo que me estoy refiriendo? Lo que muchos de los hermanos se quejan en muchas ocasiones y en muchas veces en muchas iglesias. El pastor no me visita. El pastor no sabe nada de eso. El pastor, mire, los otros días pasé una que sé yo qué, y el pastor, mire, el pastor tiene que aprender todas las mañanas a orar al Señor y decirle, Señor, en este día yo quiero que tú me ayudes a ejercitar el cuidado de las ovejas. El hecho de ser pastor tiene que estar íntimamente relacionado con la función, ¿sabe de qué? De cuidar a las ovejas. El pastor, lo único que hace en su vida es cuidar las ovejas. El pastor que no se ejercita en cuidar el rebaño, en cuidar sus ovejas, no es un ¿qué? Capítulo 10 del libro de Juan. ¿Quién es el que se mete por otro sitio o no se mete por la puerta o que cuando viene a hacer otra cosa y las ovejas se ponen nerviosas? ¿Quién es? El ladrón. Otro que no es el ¿qué? El pastor. Porque cuando las ovejas ven a el pastor, su relación con él, ¿sabe cuál es? De alegría, de satisfacción, de confianza. Y por eso el pastor, como veremos ahora en adelante, el pastor camina delante de las ovejas y las ovejas le ¿qué? Le siguen. Si el pastor se mete por un camino estrecho, las ovejas no tienen que ver con eso. Ellas se meten. Por eso el segundo elemento no solamente es el ser, sino guardarlas o guiarlas, guiarlas a través del ejemplo de su vida. Fue el apóstol Pablo que le dijo al Nobel Timoteo, cuando fue a la iglesia de Éfeso, una iglesia poderosa, una iglesia teológica y una iglesia con liderazgo, con cierto liderazgo de hombres que tenían cierta edad. Él le dijo, mira, no permitas, Timoteo, y estoy usando la versión de las Américas, no permitas que nadie menosprecie tu juventud, porque los de Efesios, al igual que los dominicanos, si la hermana va allá a una empresa temprano, así ella jovencita, y ella terminó porque es una mujer muy inteligente y se aprendió todos los versículos y todas las cosas, y me imagino que en la universidad será así, ¿no verá que sí? Va a ser así en la escuela. Entonces, es inteligente, se aprendió su cosa, terminó temprano, se hizo profesional y consiguió un trabajo. Cuando ella llega, vamos a ponerla todavía más joven, cuando llega ella mi hermana Martínez, a una empresa grandísima, ¿qué decimos nosotros dominicanos? Y la ponen gerente general de qué sé yo qué. ¿Qué es lo primero que decimos? Pero mira eso, esta muchachita. No es así que decimos. Esta muchachita es la que va a decir, pero loco, es muchachita. Y eso pasó con Timoteo. Cuando Timoteo llegó, había muchos viejos allí que tenían un concepto teológico superior, aparentemente más que él. Dice, no permitas que ninguno menosprecie tu juventud. Ahora,
Si tú quieres, Timoteo, que te respeten, si tú quieres guiar a esos hermanos, si tú quieres que ellos te sigan como las ovejas siguen a su pastor, tú sé ejemplo. Y uno de los grandes problemas que tenemos en la iglesia del siglo XXI, de la iglesia del posmodernismo, es que solamente los líderes que tenemos solamente hablan, pero no hacen. No acompañan, no se involucran, solamente son hombres de oficina y de púlpito. Y usted no lo puede ver, inclusive para usted relacionarse con ellos, tienen que ir a la oficina de ellos. ¿Me comprende? Entonces los dos elementos del buen pastoreo, de la buena relación, son esas: ejecutar el cuidado, ejercitar el cuidado de las ovejas, ejercitarse en eso, así como usted va a, ¿dónde están? ¿Dónde están? Aquí no hay cuadrito, ¿qué es lo que pasa? Estoy mirando a ver que así como ustedes van al gimnasio, pero cuando lo miré de ahí para abajo dije, no hay gimnasio. Así como te van al gimnasio, sí, allá atrás, sí, allá, mira aquellos dos, Amé dejó de ir ya, y el maestro, el esposo de aquí, no va mucho al gimnasio, el esposo suyo, levantaba, perfecto. Así como se ejercitan para sacar un cuerpo adecuado, que la Biblia dice que poco es provechoso, así como se ejercitan, el pastor tiene que levantarse todos los días por la mañana, y en vez de coger para el gimnasio, coge de rodillas, y dice, Señor, ayúdame hoy a ejercitarme en el cuidado de mis ovejas. Y cuando la llamen por teléfono, pastor, diga, ay, esa mujer siempre es hermana. El pastor no puede hacer eso. Y el pastor, Señor, ayúdame a caminar delante de mis ovejas, no detrás, como veremos la figura ahora. El desafío que el apóstol Pedro le hace a sus contemporáneos ancianos, en el versículo 2, dice, pastoread los rebaños de Dios en vosotros, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como Dios quiere, no por la avaricia del dinero, sino de sincero deseo. Dios le confió la responsabilidad, hermanos, a los pastores y la autoridad de dirigir el rebaño. Los pastores son los responsables entonces de dirigir el rebaño. Pero también el rebaño tiene la responsabilidad con su pastor de obedecerle. Por eso dice en el capítulo 13 del libro de los Hebreos, el versículo 17, dice, obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Permítanle, y ahí viene la relación. Ustedes como oveja, o mejor dicho, nosotros como oveja, tenemos que también ser ovejas. Y en esa relación que debe haber entre pastor y oveja, tiene que existir que la oveja tiene una actitud de sumisión y obediencia. Sigue a su pastor. Y dice la palabra que nosotros tenemos que hacer como oveja lo siguiente: permítanles que lo hagan con alegría, no quejándose, porque esto sería provechoso para vosotros. Es de provecho para la iglesia ser sujeta a su pastor, obedecer a sus pastores. Por eso es que la responsabilidad es tan grande a los pastores. Ustedes recuerdan alguna vez, si oyeron hace un tiempo atrás, de un señor llamado Jim Jones. Jim Jones agarró un grupo de hermanos que eran bautistas, salieron de la secta bautista y se convirtieron a la secta, se llama así porque él creó una secta. Secta es cuando un hombre crea no por convicción, sino por imposición, crea un grupo. Eso se llama secta. Eso no es una secta religiosa. Eso no es la iglesia del cuerpo de Cristo. Jim Jones creó, después de ser un predicador maravilloso, se fue apartando en sus propias opiniones y creó un grupo que se lo llevó para un sitio llamado Guyana, en los Estados Unidos, y allí, ¿sabe lo que hizo? Él dijo que él era Jesucristo ya, que él era enviado a Jesucristo. Y agarró a todas esas personas, ellos lo siguieron,
Y además después de violar a muchísimas mujeres, porque él vivía con todas las mujeres de los hombres y había que aceptárselo porque tenían que tener la limpieza, porque él era el único que podía dar la semilla limpia. Oiga, ¿a dónde llega la corrupción? Jim Jones, cuando se vio atrapado, eso salieron en todas las noticias en Estados Unidos y aquí en el mundo entero, le dio a beber a todos cianuro. Solamente como alguna docena de hombres y mujeres se escaparon y ellas fueron los que contaron lo que sucedió allá adentro. Todos bebieron de manera voluntaria cianuro y todos murieron. Muchas personas, hermano, 100 y pico de miles de personas, siguiendo a su pastor. Es por eso la responsabilidad es tan grande de ser pastor, porque el pastor puede dirigir ¿a quién? A las ovejas. Y por esa razón, entonces, hermanos, es que un pastor no puede tener una vista panorámica de su iglesia. El pastor no puede hablar acerca de lo siguiente. El pastor no puede decir, yo creo que aproximadamente. El pastor no puede decir, me parece. Los pastores no pueden decir, yo estoy casi convencido. Son palabras que sugieren que ser pastor, entonces, es tener solamente una vista panorámica. Aquí estamos viendo una vista panorámica de la ciudad más famosa del mundo entero. ¿Cuál es esa, maestra? La ciudad más famosa del mundo entero, la capital del mundo. ¿Cuál es? Ta, 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 ta. Sí, porque ahorita pusieron a... ¿cómo se llama esa canción? Se me olvidó. Me gustó. La Pantera Rosa. Ta, ta, ra, ra. ¿Cuál es la capital del mundo? New York. Todo el mundo quiere ir para allá. ¿Para dónde usted va? Nueva York. Aunque sea para Canadá, es para Nueva York que se va todo el mundo. El que sepa, ese que estamos viendo ahí fue una foto, el Central Park y todo New Jersey y Nueva York de este lado. Eso que está ahí, lo vi, ¡plá! Después con zapea. ¿Tú conoces Nueva York? Oh, sí, yo lo vi entero. El que tiene una visión panorámica de Nueva York, ¿conoce Nueva York? Pregunto yo. Eso es una vista panorámica del aire, se ve todo Nueva York, eso es grandísimo. ¿Conoce Nueva York ese? Si yo paso por encima, República Dominicana, cada que tú subes en el avión, y tú lo ves enterecita así. ¡Pah! ¿Conoce República Dominicana entera? Eso es una visión que en la iglesia, ser pastor no es tener una mera visión panorámica de la iglesia. Yo creo que Cristian, Cristian, sí, yo creo que es miembro de nuestra iglesia, el que canta todos los días. ¿Qué le estoy diciendo a ustedes? Que ser pastor, hermanos, para relacionarse con sus miembros, requiere de dos cosas: acompañamiento y guiar por el ejemplo. Son principios que tenemos que entender. Para que de ahora en adelante nosotros podamos entonces exigir a nuestros pastores o dar a nuestros pastores una buena relación. Acompañamiento. No puede ser una vista panorámica. Acompañamiento, ¿qué significa? Acompañamiento implica, requiere involucramiento. Y creo que estamos entendiendo con la imagen que está ahí. Involucrarse es... Juanito, ¿qué fue lo que pasó con el examen? Dígame, siervo. ¿Qué fue lo que pasó? No te preocupes, hermano, que el Señor está ahí con nosotros. No te preocupes. Yo estoy contigo. Sierva, ¿cuál es el problema que tú me dijiste que tenía? Ese mismo. No te preocupes, que tú estás muy joven todavía. El Señor tiene otro. No te preocupes. ¿Entiendes? Varón, ahora que lo veo cabizbajo y triste, no se preocupe, siervo. Esa muchacha no vale la pena. El Señor te va a dar otra.
Yo creo que están entendiendo, porque este tema sería muy extenso, pero están entendiendo lo que yo les digo. Pastorear en relación de pastor a oveja implica involucrarse, acompañamiento, estar al lado. Y lo segundo, creo que esta imagen dice perfectamente. ¿La están viendo? ¿Se entiende, no verdad que sí? El pastoreo necesita guiar por el ejemplo. El niño camina igual que su ¿qué? De su papá. El papá va adelante y el niño, como una ovejita, va imitando lo que su papá está haciendo. ¿Me están entendiendo? El pastoreo no puede ser un pastoreo, una relación pastor-oveja en la cual la involucrar no es un liderazgo que se ejerce tanto desde arriba como de adentro. El pastoreo es más de relación que de posición. ¿Me están entendiendo? Yo no quiero explicar mucho porque a los dominicanos les gusta entender, nosotros entendemos con muchos ejemplos, Juan, Pedro, así que les gusta. No, vamos a entender como entienden los. No es de posición, es de relación. ¿Me entiende? No es de arriba. Eso es fácil. Es abajo con la gente. El ejemplo mayor de eso lo tenemos con quién. ¿Quién es el ejemplo supremo de eso? Cristo. Mateo es el que recoge casi todos los discursos de Cristo. Mateo. Y sin embargo, el libro original de los evangelios, el libro origen de los evangelios, ¿cuál es? Marcos. No señala mucho de los grandes discursos de Cristo, sino de la obra del siervo de Cristo, porque lo presenta como tal, sirviendo, metiéndose entre la gente. Eso es lo que hacía Cristo. El pastoreo es eso. Y lo segundo, guiar por el ejemplo. El pastor efectivo o el pastoreo efectivo no escucha a las ovejas desde atrás, sino que las dirige desde el frente. Ellas lo ven delante e imitan sus acciones. La iglesia, dijo John MacArthur en su libro A los pastores, las iglesias son del tamaño de sus líderes. Y yo lo creo, hermano. Estas palabras, ¿sabe para qué son? Para reflexionar de nuestra situación. A primera de Timoteo, Pablo le dijo esto que ya señalamos. No permitas que nadie menosprecie tu juventud, antes ser ejemplo a los creyentes en todo eso. ¿Por qué? El factor más, y eso grábenselo, el factor más importante del liderazgo espiritual, porque ahora hablamos mucho de emprendedores, emprendurismo, hablamos mucho de liderazgo, usted quiere ser triunfador, ¿y sabe dónde está el factor más importante para el liderazgo espiritual? En la iglesia, en ese pastoreo, es el poder de una vida ejemplar. Por eso en la palabra de Dios existen requisitos para los que quieren ser líderes. Y el primer requisito del liderazgo en este sentido, ¿cuál es? Que sea irreprensible. Por lo tanto, Pedro no solamente nos enseña, no solamente nos enseña a cómo debe ser la relación, sino cómo no debe ser el pastoreo. Y el pastoreo, Pedro de exhorta, advierte a sus contemporáneos dos peligros. Primero, debe evitar hacer aquello
que hace sin una buena disposición. Si tiene que hacer lo que tiene que hacerlo con una buena disposición. Si no lo hace con una buena disposición, entonces tiene que pedir al Señor que le ayude. Porque el pastorado tiene que tener una buena disposición. Tiene que hacerlo con disposición. Y lo segundo, el peligro más siniestro de no ser un buen pastor, ¿sabe cuál es? Es hacerlo, el ministerio, la obra, por la sórdida y mezquina ganancia monetaria. Convirtiéndose, como el Señor dijo en el libro de Juan, capítulo 10, en asalariado. Si ustedes estudian el capítulo 10, porque no quiero atestarlo con tantos textos y tal cosa, pero si ustedes ven el libro del capítulo 10, dice, Jesús pone la diferencia entre el pastor y el que cuida ovejas por dinero. El que cuida ovejas por dinero, el lobo viene y ¿sabe lo que hace él? Él huye por su vida, porque no le interesan las ovejas. El buen pastor, como dice, yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por las ovejas. O sea, es un individuo que no tiene amor al dinero. Cuando hablamos de esto, y voy a ir resumiendo, cuando hablamos de esto, hermano, no estamos hablando de que el pastor no se le debe pagar. En el capítulo 5, versículo 7, 17 me parece, dice en 1 Timoteo, que el pastor, que los obispos que obran bien, son dignos de doble honor, y principalmente aquellos que se dedican a la enseñanza o la predicación y la enseñanza. Pagarle está bien, es digno de su jornal. El obrero, el que trabaja, debe cobrar. No es eso lo que está señalado. Aquí lo que dice es que la actitud del pastor debe ser sin amor al dinero. En el capítulo 3, versículo 3 del libro de 1 Timoteo dice al final, no avaricioso, amor, o sea, libre de amar el dinero. Por lo tanto, la analogía que estamos examinando, hermanos, que fue Jesucristo que le puso este nombre en el capítulo 10, es del pastor el creyente. No hay ningún otro libro en la Biblia que lo señale mejor que el capítulo 10 del libro de Juan. Pero ya yendo a resumir el texto, yo quisiera solamente que entendamos lo siguiente. Dale. Un hombre humilde se dedicará a pastorear las ovejas que Dios ha dado y que le ha dado posteriormente su corona, la recibirá del Señor. Él no espera beneficios monetarios, él espera recibir la corona de Dios. Y cuando aparezca, dice el capítulo 5, versículo 4, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibirá la corona inmarcesible de gloria. Esa es la esperanza del que está sirviendo al Señor verdaderamente. Dale. La analogía que vamos a examinar entonces es que las cualidades de algunos de los pastores que le permiten relacionar como Dios quiere con el creyente. ¿Cuáles son esas cualidades? Esto nos permitiría a nosotros pasarnos la noche entera hablando acerca de esto. Pero solamente le voy a mencionar las cualidades. La primera cualidad que vemos, que permite que el pastor se relacione adecuadamente con los creyentes. La primera cualidad que debe tener es que el pastor son rescatadores. Jesús miró salvadores, rescatadores. Salvadores, cuando hablo rescatadores o salvadores, siempre pensamos, los teólogos muy cerrados, me estoy señalando no a la salvación, estoy hablando de salvar vidas en el sentido de mantenerlo en un nivel espiritual adecuado. Salvar vidas es que el pastor tiene que introducirse muchas veces cuando un hermano está en depresión, cuando un hermano está caído. La Biblia enseña el mismo Pedro, dice, echando todas vuestras ansiedades en Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y en muchas partes, una parte de la palabra de Dios dice
que no solamente es bueno en esta vida, sino también en la vida venidera. O sea que las cosas que podemos hacer son de esta vida. Ser cristiano a la edad que ustedes fueron y a la edad que son, que tienen, no solamente se salvaron espiritualmente sus almas, sino que se salvaron también sus vidas. Y si no, miren los jóvenes que están perdiendo su vida en el día de hoy, que son más los que se pierden. Todos los días en la noticia vemos, y cuando ustedes ven quién hizo esto, ¿quiénes son? Menores, jóvenes. Entonces, son rescatadores los pastores, rescatan vidas, están pendientes. ¿Qué hace un pastor en el rebaño? Está pendiente, conociendo, dice el Señor Jesucristo en el capítulo 10, que Él conoce a sus ovejas y las llama por su nombre. Eso habla, ¿sabe de qué? ¿De relación qué? De una vinculación íntima. No es necesariamente que un pastor tiene que conocer todos los nombres habidos y por haber de su iglesia. Un pastor, después que pasan de 500, yo quiero saber qué pastor se va a aprender los nombres, al menos que no tenga un ordenador. Pero no es eso lo que está hablando. Lo que está hablando es que él pueda involucrarse en la vida de cada uno de sus miembros. El pastor es un líder. Y el pastor, para relacionarse como en su liderazgo, tiene que entender que esa cualidad le permite al pastor que las ovejas le sigan. Las ovejas, hermanos, son unos animales que por naturaleza son unos seguidores innatos, fáciles de extraviarse. La iglesia, hermanos, fácilmente, si no tienen un pastor que la lidere, que camine con ella adelante, muchos se pueden extraviar en el camino. Y el pastor tiene que entender que esa es su función y pedirle a Dios que le ayude a liderar adecuadamente, que siempre vaya delante. ¿Sabe cuando yo digo delante? Me estoy refiriendo que el pastor tiene que ser el ejemplo. Si se dice vamos a predicar a tal barrio, el primero que tiene que llegar a ese barrio, ¿sabe quién es? El pastor. El tercero es guardián. Y mire, esto sí es importante. Qué pena que no estamos todos aquí. Pero el pastor tiene que guardar en dos sentidos a la grey. Y ahora que ustedes me permitieron preparar este mensaje, ojalá que el Señor me permita predicarlo a la iglesia. La ampliación de este mensaje. Guardar de qué dieta, de la dieta que comen sus ovejas. ¿A qué me refiero? Una de las cosas que yo estoy preocupándome en los últimos días, hace un tiempo ya, es de qué están comiendo los miembros de la Iglesia Bíblica Cristiana. Porque me he juntado con grupos de esta iglesia que no voy a mencionar, y me estoy dando cuenta que su fe y su crecimiento espiritual está fundamentado en una nutrición muy adversa y un prado que no es el que nosotros consumimos. Una comida chatarra, espiritualmente hablando. Y no estoy hablando de iglesias fuera estoy hablando de mi iglesia. Yo hablaba con la hermana allí ahora, y ella me decía que los jóvenes ahora están más. Y qué bueno que los jóvenes por lo menos le enseñan a memorizar la palabra. La palabra dice, en mi corazón he guardado tus dichos, ¿para qué? Que no solamente se quede la palabra, sino que la palabra misma hable a través del Espíritu Santo a sus vidas, para que en el momento puedan oír la voz del Espíritu Santo hablándole a través de la palabra. Porque no son palabras especiales que le van a traer, es la palabra de Dios lo que le va a decir. ¿Me entienden eso, hermano? Amén. No es que va a venir una voz especial y le va a decir un decreto especial del Espíritu Santo. Es la palabra de Dios que le va a decir a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo habla, acomoda lo espiritual a lo espiritual. Y me está preocupando qué es lo que estamos comiendo, qué es lo que consumimos espiritualmente.
Y lo segundo es la pureza. Los pastores, hermanos, son los que tienen que tener, óigame bien, como guardianes, son los que tienen que guardarle el alma a sus ovejas. Son los que tienen que preocuparse de la pureza espiritual de cada uno. Y una de las cosas que la iglesia del siglo XXI está perdiendo es que sus líderes ya no se constituyen en guardianes. No se relacionan con sus miembros y cada quien hace lo que bien le parece. Estamos viviendo en el tiempo de Malaquías, que cada quien hacía lo que bien le parecía. Y así estamos viviendo. Los pastores no se están metiendo en nada, no son guardianes. Y por lo tanto no tienen una relación vinculatoria con su pastor. Ya estamos volviendo, estamos ya llegando al periodo al ciclo de las iglesias estadounidenses. El pastor los domingos, y más nada. Después que salí de ahí, se acabó, ¿eh? Y eso no es lo que enseña la palabra. Los pastores son los que están encargados de guardiar, como guardiantes, de cuidar la pureza. Pablo le dijo a Timoteo, huye ¿de qué? Ellos son los encargados de guardar la pureza. Y tienen que hacer todo lo necesario para que se mantengan puros. Y hay del pastor que permite que sus ovejas se contaminen. Y hay del pastor que provoca inclusive con sus acciones y con sus relaciones de que sus ovejas entren en impureza. Porque eso es lo que está pasando también. Se aprovechan de su liderazgo. ¿Usted cree que no, hermano? El pastor es protector. Yo creo que una de las cosas, protector, ¿sabe lo que significa, hermanos? Protector es la figura del individuo que en la guerra se pone, mire, delante. Ustedes vieron una película, como estamos aquí en los jóvenes, ustedes vieron una película que se llamaba El Protector, el guardaespaldas, de la muchacha esta que se murió ahora, que cantaba. ¿Cómo se llama? Exactamente, así se llama. No sé cómo se llama. Que se murió de drogadicta. Que el tipo se metía en el medio para que le dieran Eso es la palabra protector. El que recibe la bala, el que recibe el puñal, para que no lo maten al otro. ¿Usted está entendiendo lo que es ser un pastor? El pastor es el que se pone delante y dice, no, a él no, dime a mí. Yo recuerdo siempre el pastor Silverio Martínez, cuando los jóvenes estaban lo hacían preso en el tiempo de Balaguer. Aquí teníamos problemas con eso. Usted caminaba en la calle, si no tenía la licencia, la cédula, lo metían preso. Si usted era un morenito que parecía medio extraño, lo metían preso. Si usted caminaba con una camisa roja y un pantalón negro, usted era comunista, estaba preso. Y el pastor Silverio y los americanos que ven aquí, muchas veces fueron a sacar esos individuos, hermanos de la iglesia, de la cárcel. Y recuerdo una vez que él predicaba y dice, bueno, yo tuve que quedarme una vez en el gozo, porque como no me lo dieron, entonces yo me voy a quedar con él para que no le dieran, porque habían 4 garrotes que le daban su pela a los jóvenes. Había uno que se llamaba el grande, el mediano y el pequeño. Entonces le decían, ¿cuál tú quieres? Eran 4, ¿eh? ¿Cuál tú quieres? ¿El grande, el mediano o el pequeño? Entonces el tipo desesperado decía, ninguno. Dice, tráemelo. Ninguno era un bate de ese tamaño, así que y le daban con ese. Protector. Y lo último es, yo creo que ponerle la corona a las cualidades de relación con el pastor, con sus ovejas, es esta. Consolador. Una de las cosas que se está perdiendo es eso. Consolar. El motivo del apóstol Pablo escribir la carta de Tesalónica y enseñarles a esos hermanos acerca de la esperanza que tenemos en Cristo
manifestando lo que era la obra del Señor, de la venida del Señor Jesucristo, que le fue revelada a él, porque ningún otro más le se reveló. ¿Sabe cuál fue el motivo de eso? Lo dice al final del capítulo 4. Dice, consolaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Sabe cuál fue el motivo de escribir el libro de Apocalipsis? No era que conociéramos solamente la escatología. El motivo y el propósito fundamental fue darle esperanza. El libro de Apocalipsis es un libro de consuelo, aunque usted no lo crea. El pastor tiene en su relación que dar consuelo. Estos hermanos entonces nos lleva a pensar lo siguiente, ¿y qué de la grey? Y ya estamos acabando. La grey, las ovejas, sujeta a su pastor. El capítulo 10 es el que nos muestra fundamentalmente esta relación. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Indicando, establece que hay un vínculo profundo y personal de la relación entre pastor y rebaño. Va a dar el estado de sumisión y de obediencia. Las ovejas obedecen, pero están sujetos eso a que ellas conocen la voz de su pastor. Cuando el pastor entra al redil y abre el portón, el efecto que se produce en las ovejas es de alegría, porque ellas saben ya, cuando oyen la voz del pastor, ellas saben ya que su pastor la va a llevar a comer a los dedicados partos. O sea que es una vinculación que se produce directamente proporcional al cuidado que le brinde el pastor. No sé si me entendieron. La sumisión de las ovejas depende de el cuidado que su pastor le dé. Si es un pastor comprensivo, si es un pastor consolador, rescatador, salvador, conciliador, si es un pastor que se compromete. La mayoría de las veces que ustedes, que han tenido los líderes que están aquí, me pueden señalar si no es verdad, que se van personas de nosotros, a otras iglesias, y usted le pregunta, ¿qué fue lo que pasó? Eso, ¿cómo se? Allá arriba el líder, Percy nunca habla conmigo, Percy, siempre un problema. No, hay que ver Global. O si no, Giovanni no me... Hugo una vez me dio un boche a mí, me dijo muchísimas cosas y yo me fui. De hecho, hermano, así fue. Una vez, hermano, ustedes no estaban aquí ninguno, ustedes niños. Yo estaba allí, sentado, allá, y dos hermanos aquí, que cada vez que lo veo en la capital a veces, los saludo con mucho afecto y muchas cosas porque tengo vergüenza con ellos. Pero lamentablemente se fueron nosotros, porque no eran nosotros. Ellos querían un asunto que era antibíblico y cosas, como estaban en una reunión de la iglesia, que esta iglesia pasó un tormento tremendo, usted no se imagina, y ojalá que ni se lo imaginen ni lo recuerden, pero nosotros tuvimos que luchar con eso, y yo me paré y le dije, hermano, lamentablemente usted está siendo usado por Satanás, porque Satanás es el único que puede poner en nosotros ese tipo de pensamiento. La Biblia enseña, bla, 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 bla. Y los hermanos se ofendieron y no volvieron jamás a la iglesia. Una hermana también, yo estoy diciendo los ejemplos míos, una hermana también, le dije, mi hermana, lo que usted está haciendo aquí, con el amor del Señor, nosotros no podemos permitir, porque esto la Biblia lo condena. Mire, la Biblia dice así, 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 así. Usted siempre está buscándole, nunca se me olvida eso, la quinta pata al gato, a la Biblia. Y el último fue, en una reunión, yo le dije, hermano, mire, es que usted está con esta señora, yo lo vi, el pastor lo vio, yo lo vi en el cajero. Y entonces, usted sabe, la Biblia dice, bueno, Hugo, la Biblia puede decir lo que quiera, pero yo me siento muy bien.
Digo, bueno, pues acabó la conversación. ¿Qué dice la Biblia al final? Dice, considéralo como gentil. Y si ven, siempre el problema es, ¿con quiénes? Con los líderes, con los pastores. Siempre que se van el problema es con el liderazgo, la mayoría de las veces. De hecho, en un libro de Jennifer, que se llama, que es de los que sacan mucho, y ¿cómo se llama el que le di a usted de piedra sobre piedra? El que le di. Él tiene un libro de estadística que los hermanos de la iglesia, amigos de nosotros, sacan mucha estadística, ustedes lo han visto, son esos dos libros. El 80% de las deserciones de la iglesia a otra iglesia es por problemas con líderes. No es entre miembros, es con los problemas con los pastores, con los líderes. Ese líder se cogió conmigo, Percy se cogió conmigo, Belglover se cogió conmigo y se van a otra iglesia. Y yo quiero terminar con dos cosas acerca de esto. No voy a seguir ya yo creo que el mensaje está dado. En la conclusión, yo quiero darle a ustedes, eso es lo que acabo de hablar ahora mismo, dele. En la conclusión, aquí, quiero enseñarle a ustedes, leerle a ustedes. Yo he estado buscando en el internet y encontramos lo que un hermano, un siervo de Dios, en su viaje a España, esa analogía del pastor y las ovejas, esa relación que debe existir, él entendió. Esa experiencia, él le llamó una experiencia impresionante. Y yo quiero leerles de esta experiencia impresionante. Lo primero es, dice él, esto me enseñó cierta experiencia cuando estuve viviendo en España, viajando entre Córdoba y Barcelona, en la circundancia de cerca de Zaragoza, cuando de pronto vi a un rebaño de ovejas con su pastor en el lado derecho de la carretera y a otro pastor en el lado izquierdo. Me detuve para que el rebaño de la derecha cruzara hacia la izquierda. Entonces vi que el pastor del lado izquierdo saludó al que cruzó y comenzaron a conversar. Me sentí un poquito extraño cuando dije, ¿y qué pasará cuando todas las ovejas se mezclen? Y me quedé a esperar entonces esta solución. El de la izquierda, el pastor de la izquierda le dio la botija al pastor de la derecha. Bebieron vino, conversaron y una vez acabaron, entonces el que había cruzado hacia la izquierda cruzó de nuevo a la derecha y con él le seguían todas sus ovejas. Lo que me llamó la atención fue que el pastor de la derecha y el de la izquierda siguieron caminando sin siquiera preocuparse por mirar hacia atrás por perder una de sus ovejas. Todas siguieron su pastor por dos razones: que las ovejas eran sujetas y que conocían a su pastor. ¿Qué enseña esto? Muchos pastores se dedican a conquistar ovejas de otros rebaños, ofreciéndoles ofertas alentadoras, programas especiales, conciertos todos los días, shows y demás cánticos espirituales y demás, bandereos y otras cosas más. Y estos hermanos van de una iglesia y se pasan a otro y dejan su pastor. La pregunta que me hago al respecto, ¿por qué se van? Indudablemente que se van por dos razones: porque no tienen alimento sólido por parte de sus pastores, porque no conocen la voz del pastor, debido a que este es más que pastor, un empresario religioso, y no vive en medio de su rebaño, o quizás tiene un rebaño tan grande que no puede controlar como es debido, o que las ovejas no son ovejas porque no han nacido de nuevo. Un buen pastor no tiene miedo de perder a sus ovejas porque ellas le conocen.
y Él las ha cuidado como debe ser, con pasto verde y con gran dedicación. Quiero concluir entonces en esta noche, no diciéndole a ustedes cómo debe ser la relación del pastor con las ovejas, o cómo debe ser la relación de las ovejas con su pastor. Porque creo que a través de esta anécdota, a través de esta alegoría, nosotros la hemos aprendido. La pregunta, ¿cuál debe ser la relación del pastor y su rebaño? Yo no quiero que la contesten. Ustedes examínenla y con lo que hemos oído, ustedes contéstenla. Ahora mi pregunta también, según lo que hemos aprendido, ¿cuál debe ser la verdadera relación bíblica de la oveja con su pastor? La relación del pastor a la oveja, ejercitar el cuidado de las ovejas y guiar a través del ejemplo de su vida. La relación de la oveja con el pastor, ser sumisa, obediente, porque conoce su voz y ha sido bien cuidada. Yo espero que Dios le bendiga con esta exposición y que ustedes puedan de ahora en adelante entender a través de esta alegoría, a través de esta alegoría que el Señor presenta del pastor y las ovejas, dónde estamos nosotros. Que hagamos un análisis, porque esto es para analizarnos. Por eso digo, qué pena. Esto es para nosotros analizarnos. Yo como líder, porque pastor no solamente es el que está en una posición, pastor es todo el que tiene un estado de liderazgo. Y me refiero a Cristian, me refiero a mi hermano, me refiero a Belglover, me refiero a todo lo que estamos en un estado de liderazgo. El Señor nos manda a que pastoreemos, a que alimentemos con alimentos sólidos y sustanciosos a la grey y que hagamos toda esa cualidad en nuestras vidas para que nuestras ovejas, caminando delante nosotros con el ejemplo, las ovejas puedan, mire, seguirnos sujeta y obedientemente. Y quiero terminar diciéndole una anécdota. En Zaragoza, dice, eso lo leí en un libro, unos turistas vieron en su camino, en el camino cuando iban, muchos pastores con ovejas, rebaños. Y el guía le iba diciendo, no, aquí eso es común, fíjense que el pastor va adelante y las ovejas, mire cómo le siguen, porque las ovejas es un animal muy manso, humilde, y aunque no parezca muy inteligente, y esto que lo otro, que sé yo qué, y ya le siguen donde va su pastor. Y veían siempre el pastor delante y las ovejas. Pero todos se sorprendieron, los turistas, empezaron a sacar su cámara, porque vieron un grupo de ovejas que iban muy preocupadas, apilonándose, y en vez de llevar un individuo delante, llevaron un individuo detrás, que le iba dando, arriándola, dándole con vara y con fuete. Entonces le preguntaron sorprendidos, ¿qué pasó con este? Porque tú nos dijiste que el pastor siempre iba adelante y las ovejas no tenían que dársele golpe y ellas seguían obedientemente a su... Dice, sí, eso es cuando es un pastor, pero ese no es un pastor, ese es el carnicero. Ojalá que no seamos los carniceros de nuestra iglesia. Que Dios le bendiga, mis hermanos. Padre, gracias por este momento que tú nos diste. Perdónanos, Señor, y perdónanos a cada uno lo que no oímos y lo que oímos. Lo que oímos, Señor, ayúdanos a hacer. Porque tu palabra dice que seamos no oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Gracias, Señor, por este momento y bendícenos a cada uno. En el nombre de Jesús. Amén.